Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos. Seguimos con la serie de julio, Vida Renovada. Nos comparte el tema hoy, 13 de julio, el pastor Enrique Mellado, titulado Llamados a servir, y el versículo de la semana. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Familia, te seguimos invitando a que mediten el versículo de la semana en casa y se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Te invitamos a seguirnos en las redes sociales. Iglesia Evangélica San Pablo, Sitio Monte. Si gusta, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a leer, abra su Biblia precisamente en Romanos 12. Vamos leyendo los versículos del 1 al 8. ¿Y qué le parece si lo hacemos alternadamente? Yo leo un versículo, ustedes otro, y luego yo, y así vamos, y al final, el último, el 8, lo leemos todos juntos. ¿Está bien? ¿Sí? Comenzamos. Así que, en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Parte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque el solo exponernos a ella está produciendo en cada uno de nosotros una transformación del Espíritu Santo en nuestro corazón, precisamente de adentro hacia afuera. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes palabra para nosotros. Gracias porque esa palabra no caduca, está viva, permanece para siempre y además la envías con un propósito. Lo creemos, lo aceptamos, Padre bendito, y nos ponemos bajo la soberanía de tu palabra. Al estar aquí, Señor, bendice a tu pueblo, atiende aquellas inquietudes, necesidades por las que estén pasando, Padre, para que podamos estar listos para recibir tu palabra y enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar al salir, Padre. Gracias, Espíritu Santo, paséate con libertad aquí entre nosotros, háblanos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Conforme se va sentando, dígale a la persona que tiene a un lado: Dios tiene palabra para ti hoy. Dígale, dígale. Nada más eso. Ok, una vez más es importante que no perdamos de vista que estamos en el año 2025, es el año de la renovación, ¿sí? No perdamos de vista esta realidad que está basada precisamente en el versículo 2 de este capítulo 12, que nos invita a no conformarnos, a no dejarnos moldear a la cultura de este mundo, sino que seamos transformados. ¿Cómo? Mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y es entonces, dice el mismo versículo 2, es entonces que podremos conocer la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Así que
estamos hablando de una transformación mediante la renovación de nuestra mente. Y es por eso que en este mes de julio el tema de la serie es vida renovada. Vida renovada. Una mente renovada produce una vida renovada. De eso se trata la transformación. Y vamos inclusive, algo que le voy anticipando, durante el mes de julio vamos a estar estudiando todos los versículos de este capítulo 12. Es que para finales de julio habremos estudiado, aunque sea muy a la carrera un poco, todo este capítulo. Y si nosotros podemos observar, hay Biblias como la mía, no sé la de ustedes, pero tiene títulos por sectores, ¿no? Por párrafos, y el capítulo 12 está identificado como deberes de los cristianos, o deberes cristianos, perdón. Hemos venido diciendo algo bien importante, que los primeros 11 capítulos de esta carta a los romanos están hablando principalmente de doctrina, de lo que somos, de lo que hemos recibido, de nuestra identidad en Cristo, de todo aquello que nos ha sido dado y las verdades sobre las cuales debemos establecer nuestra vida, que nos habilita entonces a empezar a hacer. Y entonces capítulo 12 en adelante, por eso habla aquí de los deberes cristianos. Ahora, conociendo todo eso, es que entonces tenemos las instrucciones del apóstol Pablo a actuar, al comportamiento debido a lo que nos ha sido dado. Es precisamente de lo que se trata, ¿no? Inclusive por eso Pablo comienza este capítulo diciendo: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? Lo dijimos en su momento, todo eso que nos ha dado, que lo describió en los primeros 11 capítulos. Es algo habitual en Pablo. Hace exactamente lo mismo en la carta a los Efesios, en donde capítulo 1, 2 y 3 habla de la doctrina, de nuestro fundamento, de lo que somos, de lo que se nos ha dado. Y del 4 en adelante, entonces ahora nos dice lo que nos toca a nosotros. Y ahora todo esto del capítulo 12 en adelante, no podríamos lograrlo para nada si no damos los primeros pasos, lo que marca los versículos 1 y 2, en donde tenemos que hacer una entrega completa, un sacrificio vivo, incondicional, ¿sí? Es una entrega total a Dios. Así es que se da entonces la transformación mediante la renovación de nuestra manera de pensar. Y nuestra forma de pensar es un elemento crucial en la santificación, en el crecimiento cristiano, en la madurez. Inclusive dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, así como eso nos define, nos comportamos de acuerdo a lo que creemos, a lo que pensamos. Por eso la Biblia dice: tienes que renovar aquí tu entendimiento, tu mente, para que entonces pensemos y actuemos conforme la voluntad de Dios. Y todo comienza en una entrega total, para que no nos perdamos de lo primero que estuvimos viendo. No estamos desconectados, porque en esta serie de mes de julio, Vida Renovada, la semana pasada hablamos, inclusive se titulaba Autoevaluación y Pertenencia. El nombre así como que a lo mejor debimos haber escogido un nombre, un título, perdón, más atractivo, pero al final de cuentas está hablando de eso. Tenemos que estar evaluándonos en dónde nos encontramos y también darnos cuenta de a qué pertenecemos, a quién pertenecemos y a qué pertenecemos. Es necesario que lo conozcamos. Y estudiamos el domingo pasado los versículos del 3 al 5 de este capítulo 12 para determinar esa autoevaluación y pertenencia. Fue lo que estuvimos viendo en ambos sitios el domingo pasado. Ahora, el versículo 3, sobre el cual empezamos el domingo pasado, empieza diciendo: digo pues. Está haciendo una conexión. Pablo no está como cambiando el tema, o no está diciendo, ya dijo lo de la entrega, la renovación, y ahora dice digo pues, o sea, por lo tanto. Es lo que en realidad es lo que está diciendo, como si nos dijera: en base a todo lo que vengo diciendo, déjenme decirles lo siguiente. Está conectando la entrega, el sacrificio y la renovación o transformación. Lo está conectando con lo que ahora nos va a decir. Y enseguida Pablo dice: por la gracia que me es dada.
Digo pues, por la gracia que me es dada. Como si dijera en virtud, ¿no? O debido a la gracia que me ha sido dada. Y podríamos preguntar, bueno, ¿cuál gracia? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Porque podemos tener mucho enfoque de la gracia, todos correctos, porque la gracia está actuando continuamente en nosotros. No podríamos vivir sin la gracia de Dios. Y en este caso, Pablo está conectando porque desde el capítulo 1, en el versículo 5, Pablo afirma, para defender su apostolado, está diciendo que recibió la gracia y el apostolado. Está reconociendo. Recordemos que Pablo tenía que de alguna manera demostrar bíblicamente su autoridad, porque algunos decían que él no había estado presencialmente con Jesucristo y por lo tanto no podía ser apóstol, que es la condición del apostolado. Entonces Pablo está diciendo, es por gracia. En realidad me encontré con Jesús en persona, uno a uno, no le anden cuestionando, ¿no? Entonces, como la gracia que le fue dada para ser apóstol. Es como si Pablo nos estuviera diciendo en esta parte, yo no me gané eso por ningún mérito. Eso es lo que significa gracia al final de cuentas. Entonces, lo que nos va a decir no es una opinión personal, no es lo que él considera. Pablo va a continuar hablando como lo viene haciendo en todas sus cartas, con la autoridad apostólica, una autoridad apostólica que recibió por la gracia que le fue dada. Como si dijera, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, ¿sí? Quiero advertirle a cada uno de ustedes lo que sigue. Y entonces, lógicamente, entra. Ahora, es curioso ver, porque este versículo 3 es donde podemos reconocer o descubrir o ser recordados de la riqueza del idioma del griego. Es curioso porque el griego tiene muchas palabras para decir lo mismo. Lo hemos visto como el ejemplo clásico es cuando amor. Para nosotros hay una sola palabra para amor, ¿verdad? Amor. Y si queremos hablar de amor distinto, tenemos que ponerle un calificativo. En el griego no, en el griego hay muchas palabras que significan amor, pero define cada tipo de amor. Pues igual aquí en este sentido encontramos que utiliza, aunque en el español no aparece tal cual, pero en el original griego sí, por la forma de traducirse, ¿sí? 4 veces la misma palabra o raíz de la palabra froneo, que tiene que ver con mente, con pensamiento. 4 veces. Se lo voy a leer como si estuviéramos leyendo así palabra por palabra en el texto griego, pero en el español dice: digo pues, por la gracia que me fue dada, a cada uno que está entre vosotros, que no piense de sí mismo, de sí más de lo que debe pensar, sino que piense con cordura. Y cordura es un derivado de froneo, que es pensar. Se fija 4 veces, está haciendo un énfasis. Se fija, desde que comenzó el capítulo está hablando de la mente. Es tan necesario, tenemos que comprender, la batalla, la guerra diaria espiritual se da en la mente. Y por eso es que tenemos que renovarla para experimentar la transformación. Entonces nos damos cuenta que es lo que está insistiendo el apóstol Pablo. Somos llamados a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, y entonces es lo que produce el evangelio, es el resultado de lo que produce el evangelio en nuestras vidas. Martin Lloyd-Jones decía: el evangelio no solo cambia lo que haces, sino cómo piensas sobre ti mismo y sobre los demás. Tenemos que darnos cuenta de esta realidad, y para poder comprender y recordar esto, podemos estructurar el bosquejo, el tema de hoy en tres verdades. En el sitio Playas vimos las 2 primeras verdades y nos falta ver la tercera. Entonces el día de hoy vamos a ver las 3 para estructurar el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Está conmigo? Entonces, número uno, primera verdad: el evangelio de Jesucristo debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos. Lo primero que tiene que suceder, cuando somos renovados o transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, no podemos seguir teniendo el concepto mismo que tenemos de nosotros mismos el día de hoy. Tenemos que empezar a tener el concepto que Dios tiene de nosotros. Yo puedo sentirme rechazado y Dios me dice: te amo.
Yo puedo sentir que Dios está lejos y dice Dios, estoy contigo siempre. Eso es lo que produce el evangelio, pero no nada más eso, porque si no, entonces ¿cuántas veces empezamos a tener conceptos equivocados de más o de menos de nosotros mismos? Y es lo que está hablando, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Dice que no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar. Que no piense más. Necesitamos pensar correctamente con respecto a nosotros mismos, porque todos tenemos la tendencia de estimarnos demasiado. Demasiado. Me preocupa a veces cuando en medio de cualquier enseñanza o a lo mejor en cierto consejo decimos, es que te tienes que amar más a ti mismo. Y yo la verdad que a mí eso me hace, yo no necesito que me digas que me ame más, yo ya me amo demasiado. Yo no sé tú, a lo mejor nada más soy yo, ¿verdad? Pero a mí no vengas a decirme, pastor, ámate más, o sea, porque más, o sea, la verdad es que sí, ya exagero. No, o sea, eso no es, el punto está en que nos amamos demasiado. Y es muy importante porque es el mensaje. ¿Qué enseña la psicología, la ciencia? No sé si usted es psicólogo, no estoy hablando mal de los psicólogos, pero ellos hablan que la mayoría de las soluciones del problema del ser humano se basa en poder corregir el autoestima, que debes tener una autoestima mejor que la que tienes. Y la verdad, lógicamente, eso no es lo que nos enseña la Biblia, para nada. O sea, eso no enseña la Biblia. Lo que pasa es que nos estimamos tanto que no queremos quedar mal delante de los demás. Y fingimos humildad, pero estamos estimándonos. Tú y yo nos estimamos demasiado. Demasiado. Ese es nuestro problema. Nuestro corazón tiende a intoxicarse de nuestro propio yo. Les decía a nuestros hermanos en el sitio Playas, nomás piensa cuántas veces has dicho el día de hoy, apenas es que la 1 de la tarde, cuántas veces has dicho yo fui, yo dije, yo o mí. Porque así somos seres concentrados en nosotros mismos. Tendemos a creer que somos más de lo que en realidad somos. Puede ser muy manifiesto, puede ser muy sutil, pero en el evangelio no hay lugar para la jactancia. No somos la última Coca-Cola en el desierto. Es bien importante. No quiere decir que te sobajes y que entonces no. Por eso es que hay que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, que nos dice que somos aceptos en el amado, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el mensaje que tenemos que creer, que nos lleve el evangelio a tener un concepto correcto de quiénes somos en verdad. De eso se trata, ¿sí? No hay lugar para la jactancia. Inclusive, ¿se acuerda el mensaje básico de salvación? Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia somos salvos, ¿sí? Por pura gracia mediante la fe, y esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Lo dice clara. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es lo que nos enseña el evangelio, ¿sí? Pablo de alguna manera sabía por el Espíritu Santo el poder destructivo que tiene la jactancia en medio del pueblo suyo. Tenemos que tener un enfoque correcto de quiénes somos. No podemos ni de más ni de menos, ¿sí? Nos debe llevar a la gratitud, al agradecimiento, pero no somos más que otros, como no somos menos que otros. Y Pablo está diciendo a cada cual de vosotros, entre vosotros, le está hablando a la iglesia, nos está hablando a ti y a mí, que no pensemos más alto de nosotros mismos que lo que debemos pensar, sino que lo hagamos con cordura, con buen juicio, conforme a la realidad, conforme a la medida de fe, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Yo soy lo que Dios dice que soy, ni más ni menos. Esto es esencial, insisto, y tampoco es para que nos sintamos menos, porque es parejo en este sentido. No hay miembros invisibles en el cuerpo de Cristo. Decía C.S. Lewis, el autor,
la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Tenemos que llegar a este punto. Entonces, número uno, la verdad número uno, el evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos. La segunda, voy rápido porque hoy tenemos que ver la tercera. El evangelio de Jesucristo debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a los demás miembros de la iglesia. No solo de mí mismo, sino cómo pienso yo acerca de ti y tú de mí. Es lo que está diciendo versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo, ¿se fija? Es un cuerpo. ¿Tenemos cuántos miembros? Muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Pero eso no nos hace desequilibrados, ¿no? Todas las partes del cuerpo tienen funciones distintas, pero todas juntas forman un solo cuerpo. Y cada parte es indispensable para que el cuerpo funcione adecuadamente. Se necesita. Aquí en la iglesia, entre nosotros somos la iglesia, por cierto. Estas son instalaciones, este es el templo, es el santuario. Tú y yo somos la iglesia. Sí, muy importante que no perdamos esta realidad. Así que aquí en la iglesia, entre nosotros, cada uno de nosotros debemos beneficiarnos unos a otros y ser beneficiados. Yo me beneficio por tus dones, por tu vida, y tú te beneficias por los míos. Es como funciona. Es como funciona. Dios te ha colocado aquí en Iglesia Evangélica San Pablo y te ha capacitado para cumplir una función específica dentro de este cuerpo. ¿Sabes cuál es esa función? No, es que y normalmente empezamos a hacer una evaluación ya no de nosotros equivocada, sino de los demás. Y es donde debemos tener mucho cuidado. Todos miembros los unos de los otros. Nos necesitamos mutuamente. Yo te necesito. Y aunque no lo creas, me necesitas. Así está diseñado. Nadie, ningún cristiano puede crecer o madurar en el aislamiento. No hay cristianos llaneros solitarios. No existen, no se puede, ¿no? Dios no te convirtió para que crecieras en aislamiento, para nada. Para eso inclusive, déjame decirte, hacer un paréntesis, existen en nuestra iglesia grupos pequeños, en donde se da esa oportunidad, en donde podamos convivir, conocernos, interactuar, bendecirnos unos a otros. No nada más el domingo aquí en la iglesia, en esta reunión. La pregunta sería, haciendo el paréntesis, ¿estás inscrito, participando en un grupo pequeño de la iglesia? Y si no, te diría, ¿qué estás esperando? Te estás perdiendo de lo que Dios quiere darte a través de esos hermanos que también se juntan en un grupo pequeño. O sea, es importante que no perdamos de vista buscar, aprovechar todas las oportunidades que Dios pone en nuestro caminar para bendecirnos mutuamente. Y en el aislamiento no se puede. El versículo 5 dice así: nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No podemos funcionar. Así que entonces la primera verdad del evangelio de Jesucristo debe transformar nuestra manera de pensar de nosotros mismos. Número 2, el evangelio de Jesucristo debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a los demás, en particular miembros de la iglesia. Vamos ahora a la tercera verdad, que es en realidad nuestro tema del día de hoy. Versículos 6 al 8. ¿Lo leemos otra vez? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; y el que hace misericordia, con alegría. Tercera verdad: el evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto al uso de nuestros dones. Con respecto al uso, dice, teniendo diferentes dones, úsese. Hay dones entre todos, úsalos. Eso es lo que el mensaje del evangelio nos debe llevar a transformar nuestra mente. Dios te ha dado dones a todo cristiano.
Te ha dado dones y te dice, úsalos. El que sea, úsalo. Es detrás de todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Te imaginas una persona que de repente le trajeran como regalo una caja de herramientas y nunca abriera el regalo? Además, ¿cuántos de ustedes tienen en casa todavía sin abrir algún regalo de Navidad? ¿Nadie? Sí. Claro que no, ¿verdad? Y yo digo, los dones espirituales, dones, eso es un regalo. Entonces, ¿ya lo abriste? Y a lo mejor, sí, ya descubrí. ¿Y lo estás usando? No, ahí tengo guardado en la caja de herramientas. Está dado, es un regalo. Ábrelo y una vez abierto, úsalo. Úsalo, es lo que nos está diciendo. No sé, yo recuerdo hasta inclusive a lo largo de mi vida, y a lo mejor no, yo sé que ustedes sí son muy disciplinados. Todos los aparatos que me ha tocado comprar o rentar o lo que sea en mi vida, aparatos para hacer ejercicio, han acabado en mi casa como percheros. Y tengo libros y tengo sacos y ropa y pantalones y lo que usted quiera, todo menos ejercicio. Pero tengo un aparato para hacer ejercicio, para poder hacer músculo. Y luego, no, es que no lo he usado. No tengo dónde poner los sacos. Es que ese es lo mismo. Mi hermano, quiero llevarte a lo que el Evangelio nos está mostrando y lo que Dios quiere movernos el día de hoy. Tienes dones si eres cristiano, y entonces te está diciendo, échalos a volar, échalos a andar, úsalos. Este es lo que nos está diciendo, y el Evangelio provoca el que nos demos cuenta, tengo dones y necesito ponerlos en práctica. Ese es el resumen de lo que nos está diciendo esta tercera verdad. A cada uno, inclusive nos dice 1 Corintios 12, que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No vamos a hablar demasiado a detalle de los dones, pero una de las características básicas de un don es, primero, que es dado por Dios como Él quiere. Pero ese don no es para que yo me beneficie. Los dones que Dios me ha dado es para que ustedes se beneficien. Y los dones que a ti te ha dado es para que yo me beneficie. Y ese esquema se da, imagínate, usando nuestros dones, beneficiándonos y bendiciéndonos unos a los otros. Casi podríamos decir, imagínate que Dios quiere bendecir tu vida. A lo mejor una prosperidad, vamos a poner algo que sea, imagínate, necesitas un milagro en tu vida. Y tú por allá tienes el don de milagros, pero dices, no, ni voy a la iglesia. O estoy aquí pero no lo ejerzo. En realidad estás privando a la hermana de lo que Dios quiere hacer a través tuyo, aunque Dios no te va a limitar contigo. Entonces va a decir, bueno, quítate de aquí, déjame poner a alguien que, aunque no tenga el don de milagros, que obre un milagro, porque a Dios no lo vamos a frenar. Pero es que es eso, si yo no uso mis dones para beneficiar unos a otros, ¿sabes qué? Te estoy, en pocas palabras, robando una bendición o algo que Dios quiere hacer en tu vida. Tenemos que darnos cuenta de la seriedad. Y no es regaño, es exhortación, es más, ¿sabes qué? Es como para emocionarnos, de veras. O sea, tengo dones que te pueden bendecir. Wow, y ¿sabes qué? Qué increíble. O sea, me puedo acercar contigo solo con decir hola, y puedo poner en práctica mis dones y vas a ser bendecido. Oye, esto es increíble. Quiero juntarme, quiero interactuar, quiero congregarme, quiero estar en un grupo pequeño, porque quiero estar buscando todas las oportunidades que yo pueda tener para usar mis dones para bendecir a los demás. Ese es lo que el Evangelio nos debe mostrar. No es de que tengo que usar mis dones, yo quería tener tal don. Ese no es el enfoque. Bien importante. No son para nuestro beneficio. Dios te colocó en este cuerpo de la Iglesia Evangélica San Pablo para que beneficies a los demás y te beneficies de los demás. Importante. Qué hermoso esquema de Dios. Porque si no, imagínate, si fuera, yo solo me beneficiaría de mis propios dones, ¿sí? Y los demás, imagina nada más eso, ¿no? Inclusive Pablo, ahorita los vamos a ver, pero menciona 7 dones en este pasaje: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside y el que hace misericordia. No es una lista exhaustiva. Es más, existen 7
pasajes de la Biblia que hablan de listados de los dones, ¿sí? Pero ninguno tiene el abarque de todos. Y aún así creemos, lo enseñamos en nuestro taller de red enlace ministerial, que encontramos en el taller como 23 dones, pero no quiere decir que son los únicos. Hay otros que de alguna manera a lo mejor no están tan claros, pero no podemos limitar al Espíritu Santo. No podemos limitarlo, ¿no? Pero estos 7 son solo una muestra, y los demás listados de las capacidades que Dios reparte entre nosotros para el beneficio de su iglesia, de nosotros mismos. Y no vamos a considerar cada uno de estos dones en profundidad, que no es el objeto del tema de hoy. Nos vamos a limitar a dar un vistazo de las capacidades que Pablo menciona aquí en esta lista de Romanos 12. Dice el versículo 6: el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Una aclaración con respecto al don de profecía. Póngame atención. El don de profecía es un don que está en la Biblia. Y lo reconocemos porque la Biblia lo reconoce como un don espiritual. Reconocemos el don de profecía, ¿sí? Pero el oficio, el nombramiento de profeta, no. Esto es bien importante. Requiere una profundidad o mayor profundidad bíblica o doctrinal para que podamos explicarlo, inclusive a raíz de cierta confusión que pudiera presentarse. Estoy preparando un mini estudio con el apoyo bíblico. Pero cuando Pablo habla de apóstoles y profetas, se está refiriendo a lo que quedó establecido por los apóstoles y profetas que funcionaron. Dice Efesios 2:20. Aquí empezamos a aclarar un poquitito. Insisto, no me voy a meter demasiado, pero quiero que usted reconozca o se dé cuenta que no estoy hablando de mi opinión personal. Miren lo que dice Efesios 2:20. Edificados, lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo, o sea, la primera piedra, la más importante del fundamento, Jesucristo mismo. Si ustedes se fijan, está hablando, cuando menciona Pablo, siempre apóstoles y profetas juntos, porque está hablando que ellos pusieron, no están poniendo, pusieron el fundamento, ¿sí? Que inició con la piedra angular, que es Cristo mismo. Es lo que está diciendo, está aclarándolo Pablo. Y se ha distorsionado para llegar a decir, ¿ves? Debe haber apóstoles y debe haber profeta. Y todavía más, hay posturas doctrinales. No vamos a hablar aquí de otras posturas, pero posturas que argumentan que hay pastores, apóstoles y profetas, y que tienen autoridad por encima de todo en la iglesia. Para todos sabemos que cuando se pone un fundamento, yo creo que aunque no sepamos nada de construcción, pero si vamos a poner la cimentación, el fundamento para una casa, para un edificio, está hablando de edificar. O sea, ¿cuántas veces se pone el fundamento? Una sola vez. Ya se puso. Entonces, apóstoles y profetas pusieron el fundamento basado en la piedra angular, que es Jesucristo. Ahora la iglesia tiene que caminar sobre ese fundamento que quedó establecido. No se está estableciendo, ¿sí? Una sola vez. Una sola vez. Inclusive el don de profecía, porque no dice profeta, el don de profecía, según 1 Corintios 14:3, tiene un propósito, un objetivo. Dice edificación, exhortación y consolación. No es para predecir el futuro. No es para que uses el don para decir, fíjate que yo soñé como que. Nada de eso. Si no va a edificar, si no va a exhortar y si no va a dar consolación, ese no es el don de profecía enviado por Dios. Es bien importante, mis hermanos, porque estamos bombardeados por donde quiera que vamos. Una vez que el Nuevo Testamento se terminó de escribir, ahora nosotros edificamos, exhortamos, consolamos con lo que dice la Biblia ya.
El predicar, inclusive, por ejemplo, estar aquí, en realidad es como practicar un don de profecía. ¿Por qué? Porque estoy tomando la palabra de Dios y la estoy lanzando, buscando edificar, exhortar o consolar. Digo, en realidad, se fijan, no es acá como para andar, no, así como Dios me reveló. Mucho cuidado con esas cosas, ¿verdad? Es bien importante. Yo no tengo nuevas revelaciones y ningún pastor de nuestra iglesia evangélica San Pablo tiene nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. El uso del don de profecía debe consistir en hablar de una manera tal que no contradiga nada de lo que ya está en la Biblia. Es más, váyase a la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y miren lo que dice no sé si necesitamos más claridad. Y con esto, porque ya no me quiero meter más. Dice Hebreos 1:1, Dios. ¿Quién dice? Habiendo hablado. Observe, muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, pasado, ¿verdad? Todo pasado. A los padres, ¿por quién? Tiempo pasado. En estos postreros días, ahora en Cristo, ¿sí? Bajo la gracia, Dios hablará, nos ha hablado por el Hijo. Ya, lo que había que decir, ya lo dijo. Ya lo dijo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya no hay más que revelar. Tenemos que tomar la palabra de Dios y usarla para edificar, para exhortar y para consolar. En eso consiste el don de profecía, y no hay función de profeta. Si tiene dudas, por favor, no se las quede. Ya sé que quiere esperar a que saquemos ese mini estudio, o quiera mientras ir preguntando, hágalo con toda confianza. Necesitamos como pastores que usted sepa, nuestra doctrina está basada en la palabra revelada de Dios. De aquí debe salir todo, y todo aquel argumento que venga debe brotar de aquí y no de lo que opinamos o creemos. En el amor de Cristo lo digo. Sigamos, el segundo don es el del servicio, versículo 7. Parece redundante, dice el de servicio en servir, pues sí, pero a veces lo malentendemos. Sirve, ponte a hacer algo, aunque en realidad todos somos llamados a servir. Sí sabía eso, ¿verdad? O sea, bien importante. Hace mucho tiempo estábamos preparando un evento, mucha gente, todos sirviendo, voluntarios, ya ve, así San Pablo bien lindo, todos trabajando. Y en la cocina había un buen número de mujeres picando el tomate, la cebolla, vaya usted a saber, ¿no? Estaban preparando los alimentos para el evento y estaban necesitando más voluntarios, no eran suficientes. Y entonces va pasando una hermana que por cierto, no es miembro de nuestra iglesia, gracias a Dios. Bueno, mejor no digo. Y le dicen, hermanita, ¿por qué no viene a ayudarnos? Y así digo, no le exagero, espéreme, lo mío es la profecía. Y se va. Y yo dije, ¿de veras? ¿De veras? O sea, yo creo que tenemos que darnos cuenta, en el uso de nuestro don estamos sirviéndonos unos a los otros. Aunque digo, el que tiene el don de servicio es muy intenso, no puede estarse quieto. Sí, nosotros decimos, bueno, pues tengo que servir, pues no tengo muchas ganas, venga, pero pues bueno, si no, no es cierto, pero me doy a entender, el que tiene el don, o sea, como que es algo que no puede evitar, o sea, tiene que servir. Le pongo un ejemplo de alguien que tiene muchos dones, pero el don de servicio, Pastor Abel, no se vaya tan lejos, digo, no tengo que decírselo, la verdad que sí. Yo no creo que sea porque, bueno, tengo que servir, ni modo, ya no me quedo. No, tiene el don de servicio y lo pone en práctica. ¿Y qué sucede? Me bendice, y yo creo que también a ti. De eso se trata todo, ¿no? Pablo está diciendo, tienes el don de servicio, úsalo para servir, no para hacerte famoso ni reconocido, no para que la gente diga, wow, qué bárbaro el hermano, cómo sirve. No, porque entonces ya nos perdimos de todo. Siguiente don es el de la enseñanza, la capacidad de transmitir a otros con precisión y con claridad la verdad de las Escrituras. Y el que tiene el don de la enseñanza, enseña, o sea, busca maneras de enseñar, y no solo desde el púlpito.
líderes de grupos pequeños tienen una oportunidad increíble de enseñar, transmitir, y el material lo tienen a la mano, casi nomás es ir moderando un material que ya fue preparado. No tienen que andar, ¿qué les diré? Bien importante, ¿no? El que tiene el don de la enseñanza busca maneras. Y luego el de exhortar. Y a veces malentendemos, vengo a exhortarte, ¿no? Pero, ¿sabe? La palabra original aquí para exhortar es una palabra que me encanta en el griego. Paracaleo. Jesucristo usa un derivado de esta palabra para referirse al Espíritu Santo cuando dice: enviaré otro paracletos. ¿Y sabe qué significa paracaleo? Está formado por dos palabras griegas, para y caleo, ¿sí? Lógicamente. Significa alguien que es llamado para caminar junto a ti, colocarse a tu lado cuando estás en problemas, ¿sí? Cuando hay una necesidad, y camina animando, defendiendo, consolando, aconsejando. Eso es exhortar. No es venir a regañar. El siguiente don es el de repartir, de dar. Es una capacidad de desprenderse de lo que tenemos para poder ayudar a los más necesitados. También es un don como el de servicio, que en realidad todos somos llamados a ser dadivosos, ¿verdad que sí? Es más, es una bendición. Iglesia Evangélica San Pablo es una iglesia dadivosa. ¿Te has dado cuenta? Ustedes son dadivosos. Entonces lo traen ahí por el evangelio. Pero hay algunos de ustedes que tienen el don, y entonces no es nada más voy a dar. No pueden estarse quietos, al igual que los otros dones, si no sirven, ¿no? Dice, háganlo con, si se fijan, de repartir, el don de repartir, sean generosos. ¿Se fijan? No nada más es descubrir el don, sino vamos haciéndolo con mayor intensidad. Y luego están los que presiden. Se refiere a los líderes, a los que están al frente de. Y está diciendo, hazlo con diligencia, con fervor. Es lo que significa, con fervor, con anhelo, con esmero. El último de los dones que Pablo habla en estos versículos dice: los que hacen misericordia. ¿Sabes cómo podría yo definir misericordia? Es meterte en la piel de los otros. Ponerte en sus zapatos, decimos muchas veces en nuestro lenguaje coloquial. Son aquellos que se ocupan de los que están en cualquier tipo de necesidad, no solamente pobreza, y están buscando cómo. Pero a final de cuentas el evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto al uso de esos dones. Y es lo que Pablo está queriendo decir. Debe transformar. Y por eso en Corintios lo aclara de otra forma. Porque está diciendo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Te puedes imaginar? Así, pura oreja caminando aquí. No te veo. Evidentemente, nos necesitamos unos a otros. Lo que está diciendo Pablo, un solo miembro no hace un cuerpo, por más importante que parezca esa parte. Y está hablando Pablo con mucha insistencia para que no haya desaveniencia. Es tan esencial que no perdamos de vista eso, ¿no? Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Me llama la atención que dice parecen más débiles. Me estoy refiriendo a 1 Corintios 12:22. Parecen, no son, parecen más débiles, pero son necesarios. ¿Se fija? No te sientas menos porque crees que tu don, no sé, es que yo quería pasar al púlpito todos los domingos y no puedo. ¿Sabes qué? O sea, el don que tú tienes pudiera parecer más débil o menos importante, pero son los más necesarios. Pablo no está diciendo otra cosa. Los más necesarios. Todos juntos crecemos haciendo lo que tenemos que hacer. Estaba leyendo una nota hace tiempo y lo tenía guardado, y me recordó al estar preparando este material que no sé si han escuchado en la historia de Niccolo Paganini, uno de los violinistas más virtuosos de la historia de la humanidad, y muy cercano a su muerte decidió donar su violín ahí en Génova, pero con una condición. Dijo, una sola condición: voy a donar este violín mío. Nadie, absolutamente nadie, y nunca lo puede usar, solo puede estar en exhibición. Eso fue
¿Te imaginas un instrumento elaborado para hacer música puesto en exhibición nada más? Es así como: tengo el don de la misericordia, véanme, véanme, véanme. Es exactamente lo mismo. Se fija, ¿verdad que suena absurdo? Suena absurdo. O sea, para eso no lo recibimos. El Espíritu Santo nos dio dones, regalos espirituales para que los usemos. ¿Sabías que las estadísticas dicen que menos del 20% de las congregaciones, menos del 20% de los miembros de las congregaciones, perdón, menos del 20% que vienen a la iglesia, ¿sí?, usan sus dones? ¿Sabes eso qué quiere decir? Que si lo ves en la analogía que hace Pablo del cuerpo, imagínate tu cuerpo funcionando solo con el 20% y el 80% del resto, así como: no puedo hacer nada. Pero es que qué hermoso que el Espíritu Santo lleva a Pablo a mostrarlo como un cuerpo, porque esto lo podemos comprender. O sea, si Dios te puso en este cuerpo de la iglesia evangélica San Pablo para que seas un pie, ahí anda la iglesia así, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta un pie. Tenemos que verlo en ese sentido de urgencia, mi hermano. No puedes, después de este mensaje que Dios tiene para ti, seguir solo asistiendo y no involucrarte en servir usando tus dones. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos, algunos dicen que le escribió Pablo, yo no creo, pero bueno, capítulo 10, Hebreos 10:24, mire lo que dice: considerémonos los unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando yo vengo a la iglesia y veo que estás usando tus dones, yo soy estimulado, soy seducido, porque no voy a hacer lo mismo. No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Se fija? Tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay un sentido de urgencia. Venimos a la iglesia no solamente para ser edificados, sino también para estimularnos unos a los otros. Y este es el momento. Si al estar tú aquí te das cuenta de todo esto que hemos venido hablando, que tiene sentido, pero no puedes vivirlo, te lo digo, no puedes vivirlo porque si no has entregado tu vida a Cristo, todo esto no puede suceder. Ahí está el Espíritu Santo listo y tiene tus dones, porque fuiste diseñado por Dios antes de la fundación del mundo. Fuiste creado, lo vimos en Efesios 2:10. Somos una obra maestra, creados en Cristo Jesús. Ahí utiliza una palabra profunda como obra maestra. Y dice: para buenas obras. Y esas buenas obras no son nada más que hagas limosna por ahí, son buenas obras que Dios preparó preparó de antemano para que tú andes en ellas. Y entonces es importante, porque esto tiene que ver con el propósito de nuestra existencia. Dios preparó un paquete de buenas obras para que yo ande en ellas, y preparó un paquete de buenas obras para que tú andes en ellas, y para que tú andes en ellas, y cada quien. ¿Y cómo puedo saber cuáles esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas? Usando mis dones. Porque no pudo haberme dicho: quiero que hagas buenas obras que preparé y a ver cómo le haces. No, te doy los dones, te doy la habilidad, te doy el poder espiritual para poder cumplir ese propósito en tu vida. Pero si no has entregado tu vida a Cristo, si no has dado este paso de fe, el Espíritu Santo no está en ti todavía. Y es por eso que, como siempre, necesito hacer una pausa. Si tú el día de hoy no has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo, antes ya de concluir, solo quiero, levanta tu mano y digas: yo quiero el día de hoy asegurarme, ¿sí?, que el Espíritu Santo me ha sido dado. Dios te bendiga. Que tú digas, que yo diga: ya no quiero seguir caminando así, quiero nacer de nuevo, quiero ser salvo, quiero estar seguro que cuando yo muera me voy a ir al cielo. Quiero estar seguro que tengo al Espíritu Santo y que me ha dado dones, y quiero saberlos para ponerlos en acción. Y si ese es tu deseo, solo levanta la mano. Quiero orar contigo. Es todo lo que quiero hacer en esta tarde. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Claro que sí. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre bendito seas. Eso es todo. Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Ahora, todos cerramos nuestros ojos. Vamos apoyando a los que levantaron su mano. Dice Romanos, la carta a los Romanos también, pero en el capítulo 10,
que si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que yo te invito ahí donde estás, iglesia, vamos todos juntos, decir: Dios, en esta tarde yo confieso con mi boca y yo creo en mi corazón que Jesús es mi Salvador, que es mi Señor, y que tú, Señor, lo levantaste de los muertos, y por lo tanto recibo tu salvación porque tú la has prometido, y ahora me adoptas como tu hijo. Soy salvo, tengo la vida eterna y tengo tu Espíritu Santo que me estará mostrando cuáles son mis dones para servirte mejor, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, hemos escuchado con claridad lo que el Espíritu Santo nos dice a través de su palabra, que el Evangelio debe transformar radicalmente nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos, con respecto a los demás, pero también con respecto al uso de nuestros dones. La pregunta genuina que pudiera surgir en medio de nosotros como cristianos es que dijeras: ¿cómo puedo saber cuál es mi don? Pues te diría: primero, involúcrate, empieza a hacer algo. No sabes dónde, empieza. Mira, a la hora que empieces vas a poder decir: no, para esto no me habilitó Dios, y búscate otra cosa. No va a pasar nada si es que de plano no sabes. Pero nadie va a descubrir cuál es su don encerrado en su casa orando, pidiendo nada más. Y ponte a observar, porque normalmente los dones también es: ¿qué te inquieta de lo que ves? Hay personas que pueden venir y decir: pastor, ya se fijó que viene mucha gente nueva y nadie los atiende. No digo que eso suceda, le estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O ¿sabe qué? Fíjese que debería, no sé, pintarse de otro color aquí. Quiere decir que por ahí van tus dones, más o menos. Empieza a hacer algo, acércate con el pastor, los líderes: quiero hacer algo, ponme a hacer algo, a ver qué, ¿no? Y vas a ir descubriendo cuáles sí son tus dones y cuáles no son tus dones. También puedes preguntar a los otro cristiano: ¿y tú logras detectar algún don en mí? Eso también es una buena. Otro es: viene el año que entra pronto nuestro taller de red enlace, que te ayuda a descubrir tu perfil de siervo. Pero mientras no te involucres en servir a los otros en la iglesia, nunca vas a saber cuál es tu don. El Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, sino cambia nuestra manera de vivir aquí y ahora. No nos quedemos igual, empecemos a servir, porque en esa renovación de nuestra mente el Evangelio está transformando nuestro concepto de nosotros mismos, nuestros conceptos de los otros y nuestro concepto del uso de nuestros dones. No hay argumento válido. Ponte a servir. Debería, al acabarse la reunión, ir tú corriendo con un líder, un anciano, y decir: quiero servir, no sé en dónde, pónganme a hacer algo porque quiero descubrir mis dones. Esa sería la respuesta que de alguna manera podría deducir que Dios quiere hacer en nuestra vida. No pienses menos de ti, no pienses más de ti, y no consideres a los demás menos que tú, como tampoco de más. Y te han dado dones, úsalos. Padre, te damos tantas gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por nosotros como iglesia, que nos permites congregarnos cada domingo, Padre. Poder alabar, bendecir tu nombre con el canto, con la alabanza, y ser enseñados por tu Espíritu Santo con tu palabra. No palabra de hombre, la tuya, Padre. Gracias por todo lo que haces, pidiéndote que nos muevas, Padre, a servir. Si lo estamos haciendo, que lo hagamos con mayor intensidad, con mayor gozo, habiendo sido recordados de nuestra tarea aquí en la tierra. Y al retirarnos, Padre, de tu santuario,
Te pido, Señor, que la bendición tuya como Dios Todopoderoso venga sobre cada uno de mis hermanos. Que el ángel tuyo acampe a su alrededor defendiéndoles en todo. Que caminen sabiéndose rodeados con tu favor. Que caminen sabiendo que tú no les dejas, no les abandonas, vas junto a ellos, aún en medio de las circunstancias, aún en medio del dolor. Tú vas con ellos. Bendice, prospera, sana, mi Dios, a tu pueblo y llévales con bien en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia.